Buenas tardes, les bendecimos desde Bogotá, Colombia. Pues hoy aquí bien acompañados, estoy con el pastor Gabriel Pachón. Hola, buenas tardes, bendiciones. Y con mi querida Julie. Hola, muy buenas tardes a todos, bendiciones. Bueno, hoy pues trayéndoles una nueva palabra y bueno, compartiendo este espacio de tiempo, este espacio que nos ha complacido el Señor en que podamos estar delante de su presencia. Hoy queremos pues darle la gloria primeramente a Él, exaltarle en este tiempo, glorificar su santo nombre y bueno, estamos unidos en este tiempo en que sabemos que Él está en medio de nosotros. Dice la palabra que donde estamos dos o tres, allí estarás tú en medio de nosotros. Y así lo creemos, así lo recibimos en nuestro corazón. Y bueno, vamos a comenzar este tiempo. Primeramente voy a hacer como un pequeño espacio de interrupción para Bien, allí estamos. Ya cuando tengamos mejores equipos, pues vamos organizando las cosas, pero por ahora, pues así estamos, así. Lo importante es poder llegar al Padre y que sea un tiempo de bendición. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar dándole gracias al Padre. Usted comienza la oración y yo le hago el fondo. ¿Vale? Claro que sí. Vamos a darle gracias a Papá Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy nos acercamos ante ti confiados, Señor, desde la posición que tú nos dejaste, Señor, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado el privilegio de ser herederos y coherederos con Él, de un reino precioso, Señor, de ese reino maravilloso que tú nos has dado, Padre. Amén. Hoy colocamos delante de tu presencia estos tiempos, Señor, este tiempo de adoración, de alabanza, de glorificar tu nombre, Padre. Hoy tú sabes la necesidad que hay en cada uno de tus hijos, Dios. Te pedimos que tu presencia, Señor, sea lo más importante en cada casa, en cada lugar donde se están conectando, Señor, y los que se van a conectar luego, Padre. Hoy declaramos milagros, Señor, sobre la vida de cada persona que está allí, Padre. Hoy desatamos tu gloria, Padre. Tu palabra dice que para el que cree todo le es posible. Y para nosotros, Señor, es posible porque creemos en lo imposible que el hombre le parece, pero que para ti no hay nada imposible, Dios. Hoy declaramos tu presencia, Dios. Allí donde hay necesidad, Padre, suple todo lo que les haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Padre, donde hay falta de salud, Padre, te pido, Señor, por aquellas personas que están en los hospitales, Señor, con este flagelo del COVID-19, Padre. Oramos para que tu gloria, Señor, se establezca en ellos. Una gloria sanadora, Señor, sobre ellos. Pon tu mano poderosa sobre cada vida, Padre. Toma el control, Dios de la gloria. Señor, donde hay dificultades en familia, Padre, donde el esposo y la esposa y los hijos están en discordia, Padre, coloca tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Toma el control, Señor, de aquellos hombres que han dejado sus casas, Padre, que han dejado sus hijos, aquellas mujeres maltratadas, Padre. Hoy oramos por cada una de ellas, Dios, para que tu presencia, Señor, lo ilumine todo en ellas. Haz conforme tú quieras, Padre. Hoy bendecimos cada hogar, Señor, donde llegue esta señal. Y declaramos, Señor, que mientras la palabra está siendo expuesta, Señor, y predicada, entonces tú colocarás los prodigios, las señales y los milagros. Porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Gracias por la vida de Yuri, gracias por la vida del pastor José. Y por mi vida que nos permite, Señor, estar en tu presencia y en este lado de la recepción donde vamos a ser bendecidos y de bendición para otros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Toma la adoración y la alabanza, papito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno es poder estar delante de ti, Señor. Poder adorar tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey. Hoy te decimos, Padre, que queremos que mengue nuestra naturaleza y podamos crecer en ti. Sí, Padre. Que seas tú habitando en nuestras vidas. Santos. Que
sea tu presencia llenándonos, que sea tu espíritu, tu Ruach HaKadosh. Te adoramos, Padre. Te alabamos, mi Señor. Te alabamos, Padre. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Queremos, Padre, menguar. Que puedas tú crecer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que puedas tú habitar, Señor, en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones. Queremos más de ti cada día, Señor, cada mañana, cada despertar. Queremos que tu presencia fluya en nuestras vidas, que nos llene con poder y con fuerza, Señor, que pueda ser ese aliento de vida, ese aliento que necesitamos, ese aliento tan necesario, Padre, para cada uno de nosotros. Te damos gloria, honra, Señor, y que seas tú llenando nuestras vidas, nuestros corazones. Quédate allí habitando en medio de nosotros, no te apartes, Padre. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te alabamos, Padre, te glorificamos, te damos toda la gloria, mi Señor. Sí, Padre, sí. Porque tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso. Aleluya, Señor. Gracias. Digno eres. Santo eres. Precioso. Gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú.
porque eres fiel, eres único, eres es grande. tan maravilloso, Señor. Tu fidelidad está acompañándonos, Padre, porque eres tan real, tan verdadero, Señor. Que, Señor, no hay nadie que se pueda comparar contigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, el bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia, amarte, Señor. Recibe este tiempo, Señor, Padre eterno, este tiempo que podemos aquí estar adorándote y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Rey, gracias porque tú eres bueno, eres grande y eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre Santo. Precioso. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor, de toda alabanza, Santo de toda gloria, Señor. Eres tú el único digno, Señor. Eres tú nuestro centro. Eres tú nuestra guía. Eres tú nuestro Rey, Señor. Alabamos, Señor. Que nuestra voz sea como un aroma fragante a tus pies, Señor. Te alabamos, Padre, Estamos a tus pies. te alabamos, Señor. Bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Bueno, mis amados, gracias le damos al Señor por este tiempo, por esta bendición que es poder estar acercándonos a ti, un tiempo de bendición, un tiempo de gracia, en que sabemos que tú te mueves con poder y con gloria Así en cada es. uno de nosotros.
Y bueno, este tiempo maravilloso que estamos aquí en la presencia del Señor, dándole esa gloria a Él primeramente. Y bueno, queremos bendecir la vida de cada uno de los que están acompañándonos, de las personas que se conectan a través de esta plataforma y nos siguen a través de cada sábado. Un tiempo de bendición, un tiempo de gracia, y que sé que Dios está haciendo cosas maravillosas. Hemos visto ya milagros sobrenaturales en este tiempo y sé que van a seguir ocurriendo cosas maravillosas. Amén. Y bueno, hoy queremos pues compartir también un pedacito de esa palabra del Señor, esa palabra que nos enseña, nos instruye cada día. Y hoy quería hablarles pues sobre un profeta, y quería que nos fuéramos al libro de Primera de Reyes en el capítulo 13, perdón. Y bueno, vamos a leer en la palabra y vamos a ir pues allí trabajando este tema en este pequeño espacio, ¿vale? ¿Qué versículo, mi pastor? Bueno, estoy hablando preparado. El Claro. 13. El versículo 13. Sí, el capítulo 13. Todo el Sí, capítulo. señor. Dice, Bueno, vamos a leerlo hasta hasta Betel. Dice hasta Betel. no, hasta el 7. Listo, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del 8, hasta Padre, el 8. del Hijo y del Espíritu Santo. Dios envió a un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar. Dios le ordenó a este profeta que le hablara en contra del altar. El profeta con voz fuerte dijo: altar, altar, Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecerán incienso sobre ti. También quemarán sobre ti huesos humanos. Para mostrarles que todo eso es verdad, sucedería. El profeta dijo que Dios daría una señal ese mismo día y le dijo: este altar será destruido y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. Cuando Jeroboam escuchó lo que el profeta había dicho en contra del altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y dijo: llévense preso a este hombre. Pero el brazo que había extendido se le quedó tieso y no pudo moverlo más. Además, el altar se hizo pedazos y las cenizas que habían sobre él se esparcieron. Así se cumplió lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Entonces el rey le dijo al profeta: por favor, ora por mí a tu Dios, pídele que se me sane el brazo. Y el profeta rogó a Dios y el brazo del rey sanó. Entonces el rey le dijo al profeta: quiero que vengas a mi casa a comer, voy a darte un regalo. Pero el profeta le contestó: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré, tampoco comeré o beberé en su lugar. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a empezar aquí a desmembrar este asunto. Amén. Bueno, gracias Padre por este tiempo y por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra y de poder compartirla. Ciertamente, pues lo he dicho en varias oportunidades, cada uno tenemos nuestros dones y en diferentes formas el Señor nos prepara, nos instruye para actividades diferentes y para situaciones diferentes. En estos tiempos también vemos profetas y ciertamente hay falsos profetas también. Aquí vemos muchas cosas que se van a manifestar, que se van a presentar en estos tiempos. Pero en aquel tiempo, pues este profeta viene hasta donde se encuentra este rey Jeroboam y este rey está quemando incienso en el altar. Este hombre, ¿qué hace? Este hombre sencillamente reprende y da otra palabra, la cual no le gustó a este rey. Pero
vamos a ir entrando en esto poquito a poco, ¿vale? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor acá? El Señor muchas veces nos da una palabra y nosotros nos cohibimos de poder soltar esa palabra o de dar esa palabra a una persona sencillamente porque podamos tener temor de que no solamente nos puedan apresar, nos puedan apiedrar, nos puedan maldecir, pueda pasar cualquier situación. Pero yo creo que a quien tenemos que tenerle temor es a Dios. Y cuando el Señor nos habla, cuando nos muestra una situación y hay que soltar una palabra ante esa situación, pues hay que hacerlo. No tenemos que desviarnos de ningún curso, no tenemos que cambiarla, no tenemos que tener temor de ninguna situación, sino sencillamente decir lo que el Señor nos está mostrando. En este caso, a este profeta el Señor le mostró esta palabra que tenía que soltar. Pues la palabra no es muy detallada en cuanto a muchas situaciones que se presentan aquí, pero evidentemente me imagino que este rey se enfureció de una manera tal que lo manda a apresar. Algunas Biblias dicen que lo arresten. Esta que yo tengo me dice aprésenlo. Pues el estar preso en aquellos tiempos no era nada fácil, era estar metido en grutas, era estar viviendo situaciones, la verdad, bastante complicadas. Entonces el estar preso no era fácil. Mas, sin embargo, este hombre no tuvo ningún temor de lo que le pudiese pasar, de ninguna circunstancia, de nada que pudiese sobrevenir en su vida, sino sencillamente soltó la palabra delante del rey y el rey lo mandó a apresar y él pues tal vez pensó que lo que venía sobre él en ese momento era algo terrible, mas sin embargo, el Señor nos indica de que cuando tenemos que hacer algo bajo su dirección, sencillamente estemos seguros, estemos claros, porque no va a haber circunstancia que varíe, que cambie, que pueda condicionar ese tiempo, ese modo, ese lugar, para que nosotros nos frenemos. No, lo que tenga que venir, mis amados, que se venga, pero cuando tenemos que soltar del Señor una palabra, tenemos que hacerlo. ¿No es así, mi amado? Amén. Bueno, algo que me dice mi hija me trae un dicho y ahorita cae como anillo al dedo. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Suena muy a la predicación, ¿no? Sí. Y cuando Dios nos manda a decir algo, no importa cómo, de qué manera lo digamos, pero tenemos que decirlo. No es por conveniencia o porque me da o porque si yo le digo me quita la ayuda o porque por conveniencia. Entonces, lamentablemente, el pueblo de Dios se está volviendo voluble. Sí. Entonces es lo que a él le parece o a ella le parece. Pero Dios está aquí dando un mensaje directo. Sí. Y mire que cuando el mensaje directo se da, la palabra es cumplida, mi pastor. Así es. Porque dice que el rey le dijo, y extendió la mano, y cuando extendió la mano, pues inmediatamente le quedó como un palo. Sí, sí. Entonces, Ahí vino la... Sí, mis amados, en este tiempo estamos viviendo situaciones, estamos viviendo circunstancias. Cuando comenzó la pandemia hubieron muchos pastores que el presidente, y me perdonan que tal vez diga esto, pero el presidente recibió los pastores de grandes congregaciones, los de chicas no, y yo creo que allí el manejo tiene que ver con otra situación. Y cuando el Señor nos ponga a hablar, así sea delante del mismo presidente o delante de quien sea, tenemos que hacerlo. Así pensemos que puedan venir situaciones graves sobre nuestras vidas. Pero esto pasa cada rato, mis amados, pasa con el dueño de la empresa, con nuestro jefe, por llamarlo así, con cualquier jefe directo, muchas veces en la universidad misma, con un profesor. De pronto el Señor te da una palabra y tú tienes que soltar y pues si yo la suelto aquí va a pasar algo, me van a botar de mi trabajo o se va a presentar una situación en mi universidad, algo va a pasar, pero cuando estamos firmes en el Señor, ese respaldo del Señor va a estar allí. Amén. Este hombre soltó esa palabra, sin embargo, él no sabía que iba a ser el Señor, pero este hombre dice, aprésenlo, y queda inmediatamente, dice la palabra, que se le entumeció el brazo. O sea, no quiero imaginarme cómo ocurrió esto, pero quedó tieso el tipo, ¿no? Sí, quedó como un palo el hombre, y al verse el hombre bajo esa situación, pues,
¿qué hizo? Bajó la guardia, ya no lo mandó a meter preso, sino que le dijo, hombre, ven acá, acomódame aquí esto, porque esto se puso terrible, ¿no? Entonces, antes vino a clamarle al profeta para que él orara a Dios, para que le restableciera su brazo. Pero bien, el asunto está en esto, y quiero complementar la palabra porque esto a este tiempo atribuye a muchas situaciones. Muchos pastores tal vez se acomodan en la iglesia para que las personas se sientan agradadas porque Él les habla bonito o Él les habla una palabra de bendición, una palabra de prosperidad. Pero tal vez cuando se le habla con claridad de acuerdo a lo que nos establece la palabra, pues muchas veces las personas no les gusta, se sienten inconformes y hasta se van. Y es aquí donde el Señor nos instruye a que tenemos que hacer es lo que Él nos está mandando a hacer. Amén. No que hagamos lo que le parezca a las personas, Amén. sino que podamos hacer la voluntad del Señor, establecer su reino tal cual como Él nos instruye, nos prepara en la palabra. Y fíjense que Él a este hombre, el Padre a este hombre, nuestro Dios, lo respaldó. ¿Y cómo lo respaldó? Dándole ese temor a ese rey de que iba a quedar tullido, iba a quedar con el brazo tieso. Entonces, él, viéndose en esas condiciones que estaba quedando, pues fue donde antes vino a rogarle o a suplicarle a este hombre para que intercediera por él. Pero aquí no termina el cuento. Resulta ser de que a este profeta el Señor lo instruye para que haga precisamente un asunto. Y no solamente es llevar esa palabra allí, sino también le da unas instrucciones con claridad y precisión. Y quiero que... Leo. sí, ¿Yo? sí. Pero antes quería comentarles esto. Fíjense que en agradecimiento, antes, después que había sido amenazado por el rey, pues este hombre, el rey, le ofreció alimento, le ofreció el palacio, mas sin embargo este profeta le dijo, no, yo no necesito nada de ti, yo no quiero nada de ti, así me des la mitad del palacio. Y es la actitud de los hombres de Dios. Creo que nosotros, de ninguno de los que estamos aquí, nosotros nos estamos haciendo el trabajo o vendiéndonos porque nos pagan. No, lo hacemos por amor a Dios. Amén. Esto Amén. que hacemos, este tiempo que invertimos, lo hacemos porque amamos a ese Dios poderoso, ese Dios eterno y verdadero, porque amamos a las personas que están detrás de esas cámaras, porque amamos hacer la obra del Señor. Y por eso es que hacemos este trabajo, no esperando ser remunerados de alguna manera, ni estar esperando dinero de otra fuente, no. Sencillamente el Señor es nuestro proveedor, es el que nos sustenta, el que nos alimenta, el que nos da el trabajo, el que nos da toda nuestra fuente de ingresos. Y es de Él a quien tenemos que sujetarnos, en quien tenemos que tener temor. Y así mismo hizo el profeta, pues el profeta no le aceptó nada de lo que le ofreció a este rey, pero sin embargo, quiero irme aquí a otro punto, porque es que también este profeta tenía instrucciones claras, precisas, y pues se dejó llevar, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos en el verso número 9. 9, sí señora. ¿Hasta el? Sí, comience del 9. Bueno. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá?
Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Dios al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. No sé si está ahí. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a resumir esto porque de pronto es largo, una palabra larga. Pero aquí pues quería también traer a colación varias cositas. Ciertamente pues hubo un hombre, un viejo profeta, como dice la palabra, pero fue un engañador. Fue un hombre que le mintió a este hombre para desviarlo del camino y llevarlo a su casa a comer y a beber. Dios le había dado una palabra, le había instruido con claridad qué era lo que él tenía que hacer. Hace algunos días estaba compartiendo con Simón y él estábamos hablando sobre este tema, pero también estábamos hablando sobre esos dones que dio Dios a Sansón. Y ciertamente yo le comentaba que los dones que Dios da a cada uno de nosotros son irrevocables. Mas sin embargo, en ellos no fue que los revocó, fue que ellos se desviaron del camino de lo que Dios le había instruido y por eso pues Dios los recogió. Vamos a llamarlo de esta manera, ¿sí? Entonces, eso fue lo que ocurrió con este hombre. Este profeta se deja engañar por el otro profeta porque cuando Dios nos entrega, vamos a suponer, a cada uno de nosotros una actividad. Y esa actividad tenemos que hacerla tal cual como Él nos la está instruyendo. Y si nos desviamos de esa actividad, pues cosas pueden ocurrir. Cosas pueden ocurrir porque el enemigo está también allí como el león rugiente esperando a ver qué ocurre para acechar. Pero cuando Dios te da claridad y sobre todo en esos tiempos, en las instrucciones, o se hacen de esa manera o si no sencillamente el Señor te aparta. ¿Y qué les quiero decir con esto, mis amados? Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito y tenemos que orarle, tomar esa dedicación para el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando tú recibas esa información, ese susurro de Dios en tu oído y Él te diga qué es lo que tú tienes que hacer, hazlo. No te desvíes de lo que tienes que hacer porque de pronto pueden pasar cosas. Y esto fue lo que le pasó a este profeta. Se desvió y ocurrió una tragedia en su vida. ¿Me querías comentar? Sí, a veces siento por el Espíritu, mi pastor, que hay muchos distractores que te han apartado del propósito. Tú que nos escuchas, Dios te manda con un propósito, pero hay cosas que te sacan de ese propósito porque tú haces caso a las circunstancias que estás viviendo, a tus temores y no haces caso a la palabra del Señor. Acuérdese que cuando Dios manda a alguien, Él primero lo prepara. Segundo, lo envía. Tercero, lo respalda y cuarto, lo sustenta. Y esto era lo que le estaba diciendo el profeta, no coman ni beban. Él debió haber preguntado al Señor. Claro. Pedir confirmación. Pedirle confirmación. Confirmación.
porque vea, este hombre vino y lo apartó, lo hizo desviar del camino. Hay distractores en tu vida, mi hermano o hermana, que nos escuchan. Hay distractores que te están apartando de la voluntad y el propósito de Dios. Mantén una relación personal con el Padre, porque Él te va a enseñar el camino por donde debes andar. Yo quiero dejarte una palabra que está en el Salmo 32:8 que dice lo mismo. Dice, te haré entender. Oye, te haré entender. Te haré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese versículo lo dice, pero en el otro versículo que sigue dice, no seas como el mulo o como el caballo, que ha de ser colocado con bozal para que entienda por dónde tiene que ir. Tremenda esa palabra, mi pastor. Tremenda. Y así nos ocurre, mis amados, así nos ocurre en diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Lo cierto es que este hombre pues se desvía de ese camino que le había concretado el Señor, pero sin embargo él recibe palabra de Dios donde le dice que no será sepultado en su muerte con sus antepasados. Y allí donde de pronto tenemos que entender, aprender a conocer a Dios, aprender cómo nos habla el Señor. Y la única forma de nosotros poder aprender cómo nos habla el Señor es teniendo esa comunión con Él. Amén. De otra forma no la hay. Entonces, este hombre conocía esas señales, conocía ese hablar del Padre cuando se movía en este profeta, y recibió esa información, mas sin embargo es que no sabía cómo es que iban a ocurrir los eventos. Cuando él se devuelve, se va con su asno y es atacado por un león. Dicen algunos eruditas que el león lo mordió en el cuello y la muerte fue inmediata. Ese hombre quedó tendido allí, quedó el asno allí también paralizado, supongo yo, y aquel león demostrando su fortaleza, su grandeza, también esperando allí porque no fue por hambre, no fue por otra cosa, sino porque el Señor envió por este profeta. Entonces, quiero pues hacer un comentario sobre o dar un testimonio sobre algo que yo viví con una pastora hace bastantes años. Iniciamos una iglesia en un lugar en Venezuela, donde esta iglesia, pues ella era la que iba a la cabeza por antigüedad y por su conocimiento, era una mujer de Dios verdaderamente, pero ella recibió esa instrucción para aperturar esa iglesia, para iniciar esa obra de Dios, y de hecho la hicimos de esa manera. Yo estaba, pues era, vamos a decir que el pastor agregado allí o asociado, y ella era la principal, pues ella era viuda, pero sin embargo era una mujer de testimonio, una mujer de palabra, una mujer que Dios la usaba con poder. ¿Y qué hizo esta señora? Pues ella decidió delegar esa obra que Dios dio a ella o que direccionó para ella en su hija y en su yerno, y los ungió como pastores. Después que teníamos 100 y pico de almas allí, que era una iglesia florecida, hermosa, una iglesia de verdad que yo me gocé no sé cuántas veces allí, esa iglesia empezó a menguar con la gente, empezaron a ir las personas, empezó a menguar en todo, empezaron a ocurrir cosas, pero lo más tremendo, de pronto a esta señora le dio un cáncer en el útero y duró 4 meses y partió con el Señor. Tremendo. ¿Qué es lo que les quiero decir, mis amados? Dios nos tiene propósitos. Tenemos que entender los propósitos. Tenemos que saber entender los tiempos de Dios. Tenemos que entender cómo nos habla el Señor. Porque tal vez de pronto no son palabras bonitas. Pues lamentablemente a veces no solamente enseñamos palabras de prosperidad, enseñamos palabras que están acá en el código de vida del Señor, pero que nos preparan, nos instruyen, nos quieren enseñar de cómo trabaja el Señor, cómo se mueve el Señor, cómo Él hace en tu vida y en la mía. Y de acuerdo a eso,
tenemos que saber cómo movernos nosotros dentro de ese caminar que nos tiene el Señor. Como decía el pastor Gabriel, de acuerdo a lo que dice el Salmo, si tú andas en los caminos, el Señor también, Él te dará la cobertura, Él te dará el alimento, Él te dará lo que tú necesites, no tendrás que desviarte. En este tiempo que hemos vivido de pandemia, que hemos vivido, pues terminó la pandemia y ahora entra otra situación también que es adversa totalmente a la economía del país, pues creo que ninguno de nosotros nos ha faltado el alimento, nos ha sí. faltado el techo, no nos ha faltado nada. Sí. Que si tal vez no hemos vivido con amplitud dentro de nuestra economía, sí, pero no nos ha faltado nada porque Así es. tenemos un Dios que nos respalda, un Dios que nos Amén. cubre en cada una de las situaciones que estamos viviendo. Amén. Entonces, mis amados, esta palabra es para que podamos de verdad buscarle al Señor, conocer esos caminos que Él nos quiere instruir y que no temamos por el hecho de que tengamos que decir una palabra, o tan sencillo, por el hecho de decir, bueno, yo soy cristiano evangélico, y que de pronto seamos rechazados en algún lugar por el hecho de tener, pues tú esa conexión con Dios, esa búsqueda con Dios, y que pues te califique y te pueda sacar o te pueda desviar de lo que tú quieras, de lo que tú puedas hacer o lo que puedas buscar. En estos tiempos van a presentarse situaciones difíciles. En estos tiempos Dios está pasando una zaranda, la verdad, mis amados. Dios está pasando una zaranda. Hay muchos hombres que han dicho ser hombres de verdad, de Dios, y la verdad que no. Y creo que en estos tiempos se están cayendo máscaras, en este tiempo se están derribando todos esos altares que tenían, todas esas Así es. situaciones. Y son estos tiempos los que tenemos que tener, esos ojos agudizados con esa visión de Dios, con ese entender de Dios, para tener claridad en cuáles son los caminos que realmente debemos andar, porque ciertamente se van a levantar muchos falsos profetas, hombres de diferentes naturalezas, de diferentes religiones, que van a decir, no, este es el verdadero camino, este es el lugar por donde debemos ir. Yo creo que el verdadero camino es el que nos instruye el Señor a través de la palabra. Amén. Creo que es el buscar de Él en esa comunión perfecta, en esa búsqueda genuina que tenemos que hacer cada uno en el lugar donde estemos, no necesariamente en una iglesia, más la palabra nos dice que debemos congregarnos, aunque estos son tiempos que pues tenemos que sujetarnos a una serie de normas, de reglamentos, y tenemos que hacer tal cual como nos instruye nuestro gobierno, ¿vale? En los lugares donde estemos. Entonces, tenemos que hacer las cosas como el Señor nos manda, pero teniendo esa confianza, esa búsqueda con Él, esa entrega con Él, porque teniéndolo de esta manera, Él está revelándote, Él te está mostrando, pero ciertamente vendrán tiempos muy difíciles, mis amados, y donde tenemos que estar preparados, y la única preparación, el único camino es el Señor, como dice el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Querías? Juliecita quiere aportar algo. Sí, algo que me llama mucho la atención aquí es que el otro profeta, el viejo profeta, como que le dio una contraposición a la información que había dado Dios. O sea, Dios le había dado una información al profeta, pero el otro profeta como que hizo Lo tergiversó. Sí. No, lo contrario. Sí, Sí, lo sí. tergiversó. Entonces, aquí esto me enseña de que Dios nunca se va a contradecir. O sea, si Dios a mí me da una orden, Así es. a los 2 minutos no me va a dar esa misma orden, a lo contrario, ¿no? Que esa es una forma de evaluar muchas veces las personas que llegan a nuestra vida. Si a mí Dios me dijo, ve a tal persona y dile esto, y 30 segundos después viene alguien más, así sea profeta, pastor, evangelista, apóstol, el mismo un ángel aparecido, viene y me dice lo contrario a lo que ya me había dicho Dios, no viene esa información del Señor, ¿no? Amén. No se contradice. Así Amén. es. Entonces yo pienso que mi pastor también cabe apuntar que hay personas que tienen que ponerse de acuerdo. Viene a mi mente algo que siento decir y lo voy a decir. Hay cuerpos con 2 cabezas. Hay cuerpos deformes, donde el esposo y la esposa son de diferente pensamiento y no puede ser así.
Porque la palabra del Señor dice, se unirá su esposo a su esposa, o el hombre a la mujer, y serán una sola carne. O sea que los pensamientos de ella tienen que vaciarse en los pensamientos de él, y los de él en ella, y tomar las decisiones juntos. Así Amén. es. Porque o si no seremos un cuerpo con dos cabezas, deformes. Con los Amén. pensamientos, sí. Y ciertamente, para complementar lo que decía Julie, sí es cierto. eh, a veces nos quieren desviar la información y para eso tenemos que estar muy atentos. Hace algún tiempo, creo que no más de un año, casualmente ayer que estuve platicando con Claudia Peña, en una oportunidad estábamos en un lugar y llegó un amigo que, bueno, no era amigo, era conocido, lo había visto un par de veces, pero él decía que era profeta. Yo creo que tal vez tú lo conociste, un morenito él. Pero él era de los hombres que cuando te abordaba te decía, el Señor te dice así, y eso te agarraba y te decía una cantidad de cosas. Y por último te decía, vamos a sellar esta palabra, saca cualquier billete, sellemos esta palabra. Y entonces imagínate tú, este tipo de situaciones no solamente lo incómodo, sino o sea, que tenemos que tener claridad qué es lo que realmente nos habla el Señor. Yo creo que esa no es la forma. El Señor nos habla de diferentes maneras. Ciertamente en estos tiempos hay profetas. Me escribe por allí Simón, el profeta mintió. Sí, es cierto. El profeta mintió para desviarlo del camino. Sí, es cierto. Es que sobre esta palabra estábamos discutiendo la semana pasada, Simón y yo. Y sí, él le mintió para desviarlo del que puede pasar. Volviendo otra vez a lo que le comentaba con este profeta, pues este profeta me da una palabra, algo que yo dije, bueno, ¿este hombre dónde sacó esto? Porque muchas veces quieren o adivinar o de golpe hasta la pegan y tú dices, wow, o generalmente buscan decir palabras que pueden consolar tu espíritu si estás abatido por alguna situación, y es allí donde vienen estos falsos profetas y te sacan del camino o te hacen o te embaucan, y muchas veces tú dices, bueno, pero este hombre es que un hombre de Dios y mira con las que sale. Ahí es donde vienen esos malos conceptos de personas que le sirven a Dios. Creo que nosotros tratamos lo posible de cuidarnos de eso y tratamos de tener una condición, una conducta digna, recta, clara delante del Señor y delante de cada una de las personas que nos conocen, para no caer en esas circunstancias, ¿no? Y ciertamente, sí, muchas veces el Señor tiene para ti un propósito. Yo tenía un ministerio que iniciar desde hace tiempo y tenía el temor de hacerlo. Lo inicié, pues inicié el ministerio primero con esta pastora que les comenté que murió del cáncer. Luego lo inicié con una pareja de pastores que resultaron ser un fiasco. Y bueno, también nos derrumbamos allí. Luego inicié otra iglesia con otro pastor y bueno, esa, gracias al Señor, se levantó, se sostuvo y está hasta el momento allí, todavía parada esa iglesia. Y posterior a eso, pues me vine acá a Colombia y pues el Señor siempre me hablaba, tú tienes que iniciar tu ministerio, tú tienes que iniciar tu ministerio. O sea, y yo dándole freno y freno hasta que, bueno, decidí nuevamente arrancar el ministerio, que es el que estamos arrancando ahorita, el que nos estamos moviendo, que es Bendecidos por Bendecir, Cristianos por el Mundo. Y Dios ya me señaló muchas pautas dentro de esto que estamos haciendo, este proyecto que estamos haciendo, pero no faltará el que venga a decirte, no, este no es el tiempo, esto no es lo que Dios tiene para ti, hazlo de esta manera. Siempre vendrán personas desviándote del curso, mintiéndote muchas veces para descarriarte de lo que Dios tiene para ti. Eso puede pasar conmigo, contigo, con cada uno de los que estamos acá, cuando Dios nos ha señalado un camino, cuando nos ha señalado un propósito y nosotros escuchamos rumores de aquí y de allá, de muchas personas por envidia, por egoísmo. Muchas circunstancias se mueven dentro de todo este andar y nos sacan del curso de lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es ciertamente lo que le pasó al profeta, pues le mintieron y al él
entender esta mentira, pues él no pidió, pues, o sea, ¿cómo les digo? El Señor ya les había dado una instrucción a este hombre. Si viene otra persona, si sea profeta o como sea, y lo que te diga, él debe hacer una pausa y orarle, Señor, pues aquí se me está presentando esta situación, ¿esto viene de parte tuya o no viene de parte tuya? Y ten la seguridad, mis amados, que el Señor te va a mostrar, te va a confirmar, hasta una piedra hablará si es posible. Amén. Amén. Bueno, cuando tú tienes sanas las emociones, inmediatamente el Espíritu te va a hablar porque el espiritual acomoda lo espiritual. Pero cuando uno tiene las emociones malas o mal, entonces uno se mueve bajo las emociones y le cambian el rumbo. Sí, se va. Por eso es necesario entrar y mirar, hablarle al Espíritu Santo, hable a nuestro espíritu y en qué áreas nosotros estamos cautivos. Ajá. Eso lo siento Así por el es. Espíritu, Sí. mi pastor. Y es donde nosotros debemos sanar para poder ir a sanar a otros. Amén. Yo no puedo ser un vaso sucio y que el agua del cielo venga y dañe el agua, porque yo lo daño si estoy sucio. Entonces no le puedo dar esa agua a otra persona. Pero si yo estoy limpio, pues el Espíritu Santo me va a decir si es verdad lo que vienen a decirme Amén. o si es Amén. mentira. Así es. Juliet. Pastor, hay una cosa que esta palabra me conecta con otra palabra de la Biblia que es probar todos los espíritus. Sí. O sea, yo estoy segura que el pastor Gabriel, que el pastor José o que aquí esta hermana Juliet, alguno de ustedes prueba a molestar. O sea, si el pastor Gabriel da una palabra o el pastor José da una palabra y algunos quieren probar en nosotros, es obligación de ustedes, es obligación de nosotros probar los espíritus de todos los que nos rodean, porque las iglesias están siendo sumamente engañadas, porque dicen, bueno, se dice en la palabra que uno no se debe someter a la autoridad, pero también no nos han explicado que ese someterse significa que también yo tengo el derecho de probar el espíritu de la autoridad que está conmigo, Sí, señor. sino que simplemente tengo que, si digo algo en contra o pienso algo en contra de esa persona, que no necesariamente es malo, sino llegar a poder evaluar su espíritu, me voy a sentir como culpable o pecadora, ¿no? Yo estoy en el derecho y en la obligación de probar el espíritu de mis líderes, de mis hermanos y de las personas con las que yo estoy compartiendo el ministerio. Y lo otro que yo le quería hacer la pregunta a los dos pastores, y si alguno quiere contestar de los que están ahí viéndonos, ¿ustedes qué creen que motivó al otro profeta, al profeta viejo, a mentirle a este profeta que venía con esta palabra? ¿Qué lo pudo haber motivado? Buena pregunta. Lo dice. Sí, envidia. Sí, Envidia, ¿cierto? Y también se dejó Porque- usar por el diablo. Sí, porque allí lo que lo motivó fue envidia porque este pastor, este profeta, escuchó lo que había hecho este hombre. Y él también era llamado como profeta. Y eso ocurre muchas veces. De pronto, él nos dice, ¿qué es Simón? Envidia, sí, Simoncito, envidia. Sí. Sí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre muchas veces con un pastor que de pronto hace esa obra, ese trabajo que Dios realmente ha puesto en su corazón? Pues nunca falta otro pastor que tal vez lleve años. En estos días estaba hablando con un pastor, que no quiero decir el nombre, y él me dijo que pues estaba hablándole sobre qué tal si me voy para este país, pues yo me gustaría, y estuvimos allí charlando, y él me dijo, no creo que aquí te vaya bien. Aquí hay un pastor que tiene ya 30 años en el ministerio y no ha pasado de 30 ovejitas, ¿no? Entonces, pues no sé qué fue lo que él quiso referirse a eso, pero yo creo que donde está Dios, donde Dios te lleva, Él te va a respaldar. Aquí la intención no es abrir un estadio lleno de gente y que siempre todos los domingos vayan 10.000 personas. No, la intención es hacer la obra del Señor, porque ciertamente a Jesucristo lo seguían donde Él se movía. ¿Por qué? Porque veían mover su gloria, su sanidad, sus maravillas. Así es. Y esa paz que sobreabunda, sobrepasa todo entendimiento, que era lo que emanaba a él. Eso era lo que le daba esa tranquilidad, ese gozo a toda esta gente que seguía al Señor.
Yo creo que aquí la intención, nosotros queremos ser sencillamente siervos del Señor, cumplir con lo que nos dice el Señor en, en, en su palabra, cuando nos habla en Mateo 28, 19, que ir a todas las naciones y hacer discípulos, llevar esa palabra fresca, llevar esa palabra de aliento, ser esa luz en esa oscuridad. El Señor nos invita, nos lleva a que podamos ser esa luz en la oscuridad. Entonces, aquí no es crear una gran iglesia y traer miles y miles de personas, no. La idea es hacer la obra de Dios, sea con uno, sea con dos, sea con miles, con lo que tenga dispuesto el Señor. Amén. Amén. ¿Querían comentar alguno? No, mi pastor, yo creo que si algún siervo de Dios nos escucha y siente envidia por algo o por alguien, arréglele con el Señor, porque entre nosotros no debe haber envidia. Amén. Eso dejémoslo para, no, ni siquiera para los inconversos, porque ellos tienen que convertir al Señor también. Nosotros no debemos buscar eso, envidia no, al contrario, si usted crece en la obra, gloria al Señor, porque estamos trabajando para el mismo Dios, o es que estamos trabajando para otro Dios diferente. La palabra del Señor dijo, si yo no recojo con usted, estamos desparramando. Sí. Así es sencillo. Así es. Entonces, no, nada de envidia, mis amados, entréguenle su vida al Señor y adelante con Cristo. Amén, así es. Con este hombre tengo conociéndolo hace ya 4 años y medio, ¿cierto? Ha sido una bendición. Sí, hermano. y hemos conocido pastores de grandes iglesias con unos testimonios terribles, la Pero verdad. bueno, allá ellos tendrán Y- que hablar con Dios. Ellos Sí. tendrán que rendir. Y situaciones que se han presentado donde hemos sido atacados también. Y bueno, aquí estamos. El Señor nos sostiene y la obra es de Él, no es nuestra. Yo sencillamente lo que quiero es servirle a Él y creo que cada uno de los que estamos aquí también. Así es. Y ese es el trabajo. Amén. Entonces, bueno, mis amados, saben que los días jueves pues tenemos esa oración de intercesión. De verdad que el Señor se ha estado moviendo con grandes milagros poderosos en estos tiempos. Ya hemos visto la sanación de varias personas. Aquí no es que soy yo, no. Es esa comunión entre ustedes. Como dice Pablo, intercedamos unos por los otros. Así es. Allí es donde el Señor se manifiesta, allí es donde el Señor se mueve con poder y con gloria, y es allí donde el Señor está haciendo grandes milagros. Entonces sencillamente creámosle a Él, que esa fe que está tal vez chiquitica, que empiece a crecer, que sea ese testimonio de vida en tu casa, en la mía, en la de cada uno de nosotros, que puedan haber milagros sobrenaturales, pero porque realmente estamos creyendo en el Señor, porque realmente estamos haciendo el trabajo, estamos también orando los unos por los otros, estamos orando con los pastores, estamos aprendiendo de Dios, estamos buscando de Él, estamos siendo instruidos en estos tiempos. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar al Señor. Dice la palabra que busquemos primero el reino de Dios y lo demás vendrá añadido. Las finanzas, el alimento, la casa, el carro, lo demás vendrá añadido de acuerdo a esa voluntad buena, perfecta y agradable que tiene Dios para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces cerramos este tiempo en oración, dándole gracias al Padre y entregándole nuestras vidas. Y nos pueden escribir a través de nuestro chat en Facebook, cualquier petición que tengan. Igual nosotros estamos orando en diferentes lugares, en madrugada, intercediendo por sus vidas, por sus problemas. Y creo que el manifiesto de eso Dios lo ha respaldado en este tiempo, porque hay varias personas, sobre todo con COVID, con diferentes situaciones de salud, por otras razones, y que Dios ha hecho su gloria manifiesta en estos tiempos. Así que no dejen de escribirnos, de conectarse con nosotros, que nosotros estamos dispuestos para servirles, para ayudarles, para estar allí orando por ustedes, haciendo ese trabajo que Dios nos encomendó a nosotros. Pero también ustedes no dejen de orar por nosotros. Amén. Bueno, Padre, no sé si quiere orar alguno de ustedes.
Bueno, Vale, vale. Señor, en esta tarde te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque eres el que merece toda nuestra alabanza, toda palabra buena que salga de nuestro pensamiento, de nuestro corazón y de nuestras bocas, Señor. Te doy gracias por cada una de esas personas que están allí escuchando lo que has puesto en nuestras bocas, Señor. Gracias por las personas que vendrán también a escuchar esta palabra, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que sigas bendiciendo los caminos de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en el mundo, de toda esta iglesia mundial, porque solo somos una iglesia, Señor. No hay un cuerpo dividido, es un solo cuerpo, Señor. Así que te entrego en tus manos, Señor, tu cuerpo, para que hagas tú tu voluntad sobre cada uno de nosotros, Señor. Que nos des sabiduría e inteligencia para seguir en tus caminos, Señor. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Y te pido, Señor, que así como nos dio la palabra de nuestro pastor, Señor, no permitas que seamos engañados por ningún falso espíritu, Señor. Que nos des ese don de discernir los espíritus de las personas, Señor. Y que nos anticipes, Padre amado, que nuestro espíritu se anticipe a las mentiras y a las trampas del enemigo, Señor. Y que tú nos des esas armas del cielo, Señor, para estar atentos, para combatir todas estas trampas del maligno, Señor. Que tú seas nuestro castillo y nuestra fortaleza por siempre y para siempre, Señor. Te amamos, te glorificamos y te bendecimos. Te entregamos la vida de nuestro pastor José, nuestro pastor Gabriel, Señor, para que tú le sigas dando esa sabiduría, ese conocimiento de lo tuyo, Señor, y que mantenga siempre sus brazos en alto, en alabanza, en oración y en adoración, Señor, a ti. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, les bendecimos y que pasen una buena tarde. Nos separamos acá en este momento, pero seguimos con esa conexión con el Señor, cada uno de nosotros en nuestro espacio. Amén. Así es. Buena tarde. Un abrazo, bendiciones.